Chicos, chicos, buenas noches. Vamos a dar inicio a lo que es el curso, el día 3 correspondiente al curso Políticas Sanitarias informadas por evidencia. Este día 3 va a comprender el tema de definición del problema y opciones para políticas sanitarias. Va a estar a cargo de la universitaria Diana Alexandra Pomar Ramírez. Es actual directora CPC Socien UPCJB. Se encuentra en el 12º ciclo de la carrera de Medicina Humana. Es miembro ordinario de Socien UPCJB. Ha sido pasante en la Unidad de Investigación en Biometría en el año 2020 hasta 2021. También ha sido pasante en lo que es la primera pasantía de metodología y ética por SOCIMEP. Ha sido paz tesorera a nivel de CPC SOCIMEP en la gestión 2020. Paz subdirectora CPC SOCIEN UPCJB en la gestión 2020. Ella también se encuentra certificada en el curso de políticas sanitarias informadas por evidencia por lo que es la OPS, ¿no? Damos pase a nuestra ponente. Hola chicos, buenas noches. Vamos a empezar la ponencia el día de hoy, que es justamente, como ya lo mencionó Vale, definición del problema para políticas sanitarias. Bien, a ver. Antes de empezar a hablar técnicamente sobre el tema del día de hoy, tenemos que recordar que este curso pues, de políticas sanitarias está basado en evidencias, ¿no? Y es importante en la parte de investigación, porque como sabemos, la parte de investigación está basada pues en lo que es el método científico, ¿no? Y como ya hemos visto, bueno, o sabrán o habrán visto en anteriores ponencias, la parte de investigación pues siempre empieza definiendo tu problema, ¿no? Formulando tu pregunta de investigación a partir de una idea que quizás te haya surgido. Entonces, el día de hoy lo que se va a hacer, pues, es hablar justamente de la definición del problema que pueda surgir, ¿no? En cuanto a políticas sanitarias, a partir de una causa en específica. Y una vez, pues, que se define el problema, tratar de sugerir opciones para que puedan cubrir ese problema. Entonces, a partir de ello, el objetivo, pues, de la ponencia del día de hoy es describir el problema a partir de una definición del problema, dependiendo obviamente la causa, en lo que viene a ser las políticas sanitarias, y a partir de ello, pues empezar lo que viene a ser la discusión del marco teórico a partir de fuentes de evidencia certera, ¿no? Que justamente es lo que busca una medicina basada en evidencia, ¿no? Buscar fuentes que sean certeras para que nosotros podamos hacer, en este caso, pues definir bien el problema y dar opciones que puedan corregirlas. Y bueno, eso es más que nada lo que vamos a hacer hoy, ¿no? Discutir acerca del marco teórico, el tamaño y las causas del problema, ¿no? Que pueden llegar a causar algún problema en lo que viene a ser las políticas sanitarias. Y de esa forma, pues usar fuentes potenciales de evidencia para poder nosotros clarificar mejor el problema. Bien, entonces, en cuanto a la definición del problema, técnicamente tenemos que hacernos tres preguntas, ¿no? La primera de ellas es cómo vamos a definir nuestro problema para la política y quiénes son los que lo definen o en todo caso quién. Segundo, cuáles son las preguntas clave para orientar la definición del problema, que vamos a mencionarlas en cuatro puntos en una siguiente diapositiva, que tenemos que tener en cuenta para poder definir bien nuestro problema y clarificarlo, ¿no? Y como tercer punto, ¿qué evidencias se usan para la definición del problema, ¿no? ¿De qué fuentes nos vamos a basar nosotros para poder discutir mejor nuestro marco teórico? Bien, entonces, como les mencionaba y les daba pues un ejemplo en cuanto a lo que viene a ser metodología de investigación, recordando siempre, nosotros empezamos pues por plantear una idea de investigación tentativa y siempre recordando, chicos, que cuando vemos la parte de ideas de investigación, esto puede surgir de cualquier ámbito. Puede surgir de tu día a día, puede surgir de tus rotaciones en el hospital, de alguna, no sé, conversación entre un compañero, o de alguna ponencia que hayas escuchado, o un artículo que hayas leído y más, ¿no? Entonces, en este caso, pues políticas sanitarias, probablemente una idea
que salga pues del día a día, ¿no? En todo caso, a partir de esa idea pues surge una pregunta de investigación y a partir de ello tenemos un problema de investigación, ¿no? Entonces, basado en eso, pues tratando de aplicar esa parte de investigación a lo que viene a ser las políticas sanitarias, en este caso nosotros vamos a definir un problema. Y a partir de ello, pues una vez que definamos el problema, nosotros a partir de lo que vamos a hacer, nuestra búsqueda para buscar fuentes de información certeras y poder a partir de ello establecer pues un mejor marco teórico. Lo que tenemos que hacer pues posterior a ello es buscar con el fin de establecer opciones, ¿no? Una vez que nosotros tenemos nuestros marcos teóricos, ya estamos más adentrados en lo que quizá no posibles responsables, ¿no? O más, tenemos que empezar a definir pues las opciones para que se pueda solucionar este problema. Y dentro de esas opciones siempre tenemos que tener pues beneficios, daños y costos. Recordemos siempre que la mejor opción obviamente va a ser aquella que te dé más beneficios y menor cantidad de riesgos o daños y que pues en lo viable sea un costo que sea accesible para en este caso pues aquellos que vayan a implementar las políticas sanitarias. Eh, Esto importante, ¿no? Y es importante esto definirlo también porque recordemos siempre tratando de meter siempre la parte de investigación cuando nosotros tenemos nuestro ejemplo, una idea, ¿no? Una idea de investigación, nosotros tenemos que ver nuestro final, ¿no? Y dentro de eso vemos nuestra factibilidad. Y justamente para ello es importante hablar lo que viene a ser en este caso de políticas sanitarias, pues los costos y efectividad cuando nosotros vayamos a hacer o implementar alguna solución para nuestro problema. En este caso, la ponencia del día de hoy solamente va a hablar la parte de los dos primeros párrafitos, ¿no? Que viene a ser la definición del problema y tratar de encuadrar opciones para abordar estos. Bien, entonces, continuemos. Hay cuatro preguntitas que nosotros nos tenemos que hacer para poder empezar a clarificar mejor nuestro problema. Entonces, dentro de estos, el primero de ellos es, ¿cuál es el problema y cómo se originó para llegar a nuestra atención? Importante, recordemos que pues problemas pueden haber muchos, ¿no? Pero para que llegue a afectar a tal punto, pues que se crean bien hacer políticas sanitarias, pues tenemos que identificar por ello cuál es el problema y por qué ha llegado pues a nuestra atención, ¿no? Al punto de a afectar las políticas sanitarias. Segunda pregunta que nos tenemos que hacer, ¿cómo ha sido enmarcado, o sea, descrito el problema y cuáles han sido las consecuencias de estos? Una vez que se tiene pues el problema, sabemos cuál es, no queda solamente ahí, tenemos que ver qué consecuencias ha traído ese problema que está afectando quizás pues en este caso a la población o quizá algún problema en la parte de la gestión, ¿no? Que esté causando algún tipo de problema en las políticas sanitarias. Tercer punto, preguntarnos cuán grande es el problema, ¿no? Y esto va de la mano con las consecuencias que haya podido traer, ¿no? Si obviamente las consecuencias han sido más severas, el problema pues va a ser mucho más grande. Y el cuarto punto, ¿cuál o cuáles son las causas del problema, ¿no? Es importante identificar siempre las causas, no necesariamente en ese orden, pero sí son los 4 puntos que se tienen que preguntar para poder nosotros definir nuestro problema y a partir de ello pues establecer opciones de solución. Bien, entonces, ¿cuál es el problema, no? O cómo nosotros, o qué ha originado, pues, para que llegue a nuestra atención, ¿no? A la parte de políticas sanitarias. Siempre es importante tener en cuenta que a veces los problemas de lo que viene a ser el sistema de salud, pues, no son necesariamente muy claros, ¿no? Y por ello al momento pues que llega la parte de nuestra atención, nosotros tenemos que ir abordándolo poco a poco. Por eso las preguntas a tener en cuenta para que podamos empezar a definirlo. Dentro de esos, pues tenemos que hacer una descripción breve, ¿no? Inicialmente de cuál es el problema y cómo se ha originado. Segundo, pues análisis, ¿no? Analizar de manera sucesiva
cómo ha sucedido, ¿no? Las causas y más para que pueda llegar a ocurrir ese problema y a partir de ello describirlo, ¿no? Se tiene que hacer un resumen en realidad del problema o en forma de sucesos, ¿no? Y de esa forma saber cómo es que ha llegado hasta la atención hasta nuestra atención, ¿no? Por ello es importante, pues, antes de nosotros definir las opciones de solución, definir bien el problema. Eh, bueno, pues, bueno, antes de pasar al otro punto, es importante, y justamente lo vamos a ver dentro de lo que vienen a ser las opciones, que nosotros vamos a tener, pues, que relacionarnos, ¿no? Vamos a tener que tener una mayor comunicación con los encargados, ya sea, recordemos que todo esto lo que viene a ser políticas sanitarias interviene mucho con lo que viene a ser la gestión de salud. Entonces, vamos a tener que estar comunicados con los grupos relacionados, ¿no? Para descubrir los problemas que puedan estar detrás. También es útil pues reconocer la incertidumbre sobre el problema y en todo caso facilitar discusiones. Recordemos que no es simplemente pues yo defino un problema y me cierro en eso, no, se tiene que discutir con las partes implicadas. Entonces, una vez que se tiene clarificado todo eso, eh, es uno de los primeros pasos pues a tener en cuenta para poder definir nuestro problema. Entonces, ¿de qué formas, no? O de qué maneras existen que un problema pueda llegar hasta nuestra atención? Puede ser un evento en específico, ¿no? Una determinada, no sé, un suceso, ya sea, bueno, más que nada sanitario. Puede ser un cambio en el indicador, ¿no? Hablamos, por ejemplo, aumento de prevalencias, aumento de incidencias, falta de progreso de una meta establecida, ¿no? Si supongamos nosotros por medio de la introducción de una política sanitaria que hicimos para que disminuya el dengue no sé, en Loreto, ejemplo, ¿no? Establecimos una política sanitaria y pues habíamos tenido que dentro de nuestras metas o de nuestros resultados esperados tenía que disminuir siquiera el 50% de dengue en esa población y pues no ha llegado ese 50% con lo que nosotros teníamos, entonces hay también pues un problema, ¿no? Y nosotros tenemos que definirlo. Otro, el descontento del público. Y esto pues justamente como está escrito en el PPT, esto lo podemos nosotros medir por medio de encuestas, ¿no? Encuestas o en todo caso medio de comunicación masivos. Muchas veces habrán sido testigos de que a los encargados pues simplemente les llega porque no sé, el vecino tal se comunicó con tal, no sé, con tal medio televisivo, etcétera, o ahora pues Facebook, hay un montón de medios de difusión que permiten que le llegue la información a los encargados, ¿no? Y de esa manera se sabe el descontento de la población. Consensos políticos y eventos políticos, ¿no? Muchas veces se hace justamente reuniones para poder a partir de ellas establecer políticas sanitarias una vez que se han definido los problemas, ¿no? Y a partir de ello es una manera que llega a la atención para que se pueda establecer políticas sanitarias. Otro, presiones de donantes o agencias internacionales. Muchas veces pues se tiene como, por decirlo así, financiadores, ¿no? Que obviamente ellos si encuentran algún tipo de problema, pues van a hacerlo llegar a las partes implicadas, ¿no? Entonces, estos son algunos de los ejemplos o algunas de las formas en las que los problemas pueden llegar pues hasta la parte de la atención, ¿no? O en este caso nuestra atención, para que nosotros le podamos establecer opciones de solución. Bien, entonces, una vez que nosotros pues hemos tratado o ya llegó el problema, ¿no? Llegó el problema, nosotros lo que tenemos que hacer es informarnos. No simplemente consiste en el hecho, ya, ok, me han comentado que pues, ejemplo, ¿no? En los medios de comunicación se dice que no sé, la vacunación no llega a mi hogar, no sé, cuando se había pues ya hecho una política de que sí o sí tenía que llegar hacia la zona que menciona eh, el, 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 bueno, el ciudadano, ¿no? Entonces,
no solamente consiste en escucharlo, ¿no? Sino también buscar fuentes de información para poder informarnos de qué sería lo mejor y establecer nuestro marco teórico. Y dentro de esas fuentes de información, pues nosotros tenemos a cuatro principales que son pues los más importantes que nosotros debemos establecer. Uno de ellos, la descripción del caso, ¿no? La descripción del proceso de las prioridades, si es que fue usado, ¿no? Si es que, ejemplo, no ha habido un problema que debía solucionarse priorizando las cosas, ¿se hizo o no se hizo? Porque justamente habrán visto, ¿no? En lo que viene a ser las distintas guías que hay y más están justamente para que se exista una solución única, ¿no? Que sea unificado, no que cada uno establece su forma de solucionarlo y ya, ¿no? Sino que están para que justamente se cumpla y que la solución sea igual en todos. Entonces, ha habido ese proceso, ¿no? Ese proceso de definición de prioridades, se usó, no se usó, o quizá no había de dónde guiarse, ¿no? Esa es la primera fuente de información. Segundo, los informantes claves. Eh, Eso es importante, ¿no? Establecer nuestros informantes, ya sea, por ejemplo, si es que tiene que ver algo con la población, pues siempre hay consejos vecinales quizá, ¿no? El encargado, el presidente del consejo vecinal, o no sé, si es que es exactamente un distrito, pues el presidente de la municipalidad o el alcalde, eh, y más, ¿no? Distintos informantes que sean o que presidan, ¿no? A un grupo o la población haya determinado que esa persona lo preside, ¿no? Tercero, documentos de política, ¿no? Ya sea, por ejemplo, reportes, informes y más, ¿no? Que tengan que ver o en las que esté establecido quizá políticas sanitarias anteriores. Y por último, reportajes de medios de comunicación, ¿no? Es otro, o como les mencionaba, son otros fuentes de información por las cuales se llega a hacerse conocer el problema que puede existir. Entonces, una vez pues que tenemos nuestras fuentes de información, nosotros tenemos que describir, ¿no? O verificar cómo ha sido descrito el problema y qué consecuencias pudo haber traído esto. Eh, bueno, cuán grande todavía no lo vamos a ver. Primero acá tratando de entender sobre cómo ha sido clarificado o cómo ha sido descrito el problema, ¿no? Nosotros tenemos que preguntarnos qué tipo de opciones podemos considerar para abordar el problema, ¿no? Una vez que ya tenemos nuestras fuentes de información, nosotros tenemos que empezar a ordenarlos y empezar a ver qué opciones tenemos, ¿no? Qué opciones pueden abordar esos problemas que nosotros ya, una vez pues que hemos llegado a juntar todas las fuentes de información, qué opciones tenemos nosotros para poder abordarlo. Preguntarnos, ¿no? La magnitud que debe alcanzar el problema para ser percibido como relevante. Quizá, pues la magnitud del problema no es, decirlo así, como para poder pues establecer quizá una nueva política sanitaria, ¿no? Pero es algo que se pueda solucionar de manera, o solucionarlo a ese poblador o a esa pequeña población, ¿no? Pero percibir pues si en todo caso la magnitud es grande o no como para alcanzar a ser percibida como relevante. Otro es definir pues ejemplo, ¿no? O buscar, mejor dicho, indicadores y comparaciones disponibles. Es importante, justamente lo vamos a hablar en posteriores diapositivas, las comparaciones que se tienen que hacer para poder definir, por ejemplo, ¿no? Cuán grande es. Muchas veces vamos a tener que hacer comparaciones quizás dentro del propio país o comparaciones con otros países para más o menos, pues, comparar, ¿no? Y ver indicadores. Recordemos a partir de ello, pues nosotros podemos describir el problema. Por ejemplo, ¿no? Uno de los problemas puede ser
puede que haya sido causada por una ineficiencia en los trabajadores de salud, quizá, ¿no? Puede que, no sé, ejemplo, muchas veces la parte de dejar muestras, ejemplo, de tuberculosis, ¿no? El paciente iba y no le solucionaba el problema, ¿no? O sea, él iba con su muestra y le decía, no, por favor, regrese más tarde, el de laboratorio no está, no, regresé otro día, al día siguiente iba, no estaba abierto y más, ¿no? O sea, problemas en lo que viene a ser la eficacia de los trabajadores de salud. Otro, ¿no? Puede ser la provisión inadecuada de atención sanitaria, justamente el ejemplo que les daba, la oferta de trabajadores de salud, ¿no? Puede estar no solamente pues ligado a problemas externos de la gestión de salud, ¿no? Sino también pueden ser problemas internos, como los ejemplos que les doy. Entonces, a partir de ello, pues ya tenemos nuestras fuentes de información, más o menos estamos teniendo nuestras opciones a desarrollar para poder solucionar el problema. Verificamos cuán grande es el problema. Hay diferentes indicadores que pueden ser relevantes para poder nosotros estimar el tamaño del problema, ¿no? Dependiendo, por ejemplo, si han sido descritos. Para ello vamos a usar estos 4, ¿no? Estos 4 puntos para poder determinar cuán grande ha sido el problema. Uno de ellos es el factor de riesgo, la enfermedad, ¿no? Esto, factor de riesgo o carga de enfermedad, ¿no? Nosotros, ¿cómo lo determinamos o cómo nos puede servir, ¿no? Y de qué fuentes lo podemos sacar. Recordemos que los factores de riesgos o cargas de enfermedad nosotros los podemos medir o podemos encontrar la información en encuestas epidemiológicas, ¿no? O información recolectada rutinariamente. Por ejemplo, un caso muy claro, la parte de COVID, ¿no? Hay actualmente una página del gobierno que día a día actualiza la cantidad de casos de COVID, ¿no? La cantidad de casos de COVID que se han encontrado. Entonces, es una forma también de fuente de información para nosotros poder determinar la carga de la enfermedad, así como las encuestas epidemiológicas que también hace. Otra forma también, ¿no? Lo que viene a ser la cobertura, calidad, costos o acceso equitativo a los servicios. Es decir, técnicamente hablamos del uso de los servicios de salud. Eso pues se puede recolectar de manera rutinaria, ¿no? Preguntando siempre a los encargados exactamente de esto, ¿no? Costos, calidad. Y también pues se puede hacer mediante estudios de calidad de servicios, ¿no? Muchas veces se hacen encuestas a la población, ¿no? Para ver, pues, de varias preguntas, ¿no? Y a partir de ello se sabe o no si es que están satisfaciendo la calidad que se supuestamente debería dar, pues, el servicio de salud. En caso, pues, de que haya inequidades, también se debería ver en este punto, ¿no? De acceso equitativo a los servicios. Otra forma también de verificar cuán grande es el problema, ¿no? Es sobre los mecanismos del sistema de salud y estrategias de implementación, en este caso ya sea mecanismos de gobernanza, financiamiento u otorgamiento de prestaciones del sistema de salud, que va de la mano con implementación de políticas o programas acordados, ¿no? Ejemplo, ¿no? Muchas de las fuentes van a incluir lo que vienen a ser documentos gubernamentales, lo que viene a ser información recolectada por el gobierno u otras agencias similares a ellas, o estudios que van a describir los mecanismos del sistema de salud, ¿no? Y qué estrategias han implementado. Esto muchas veces, pues, como les mencionaba, está dentro de las guías. Un ejemplo, por ejemplo, lo que hacen de los ASIS, ¿no? Por distritos, por regiones, por ciudades, ¿no? Son políticas e implementación de políticas que las buscamos en internet y las encontramos, que justamente son fuentes de información que intervienen y de las cuales vamos a sacar un montón de información si es que nosotros, ejemplo, estamos haciendo un marco teórico de lo que viene a ser, pues, políticas sanitarias, ¿no? Entonces, de esta forma, ¿no? Nosotros vamos a verificar cuán grande ha sido el problema, ¿no? Teniendo en cuenta estos 4 puntos. Entonces, para ello, como les mencionaba anteriormente, necesitamos hacer comparaciones, ¿no? Ya sean implícitas, ya sean explícitas, y ver pues si estas son necesarias para determinar cuán grande es el problema. Y en realidad
son necesarias, ¿no? En el marco teórico que nosotros hacemos, pues, para poder discutir y que siempre hacemos en un trabajo de investigación también, lo hacemos justamente por eso, ¿no? Para poder definir nuestro problema. Técnicamente, de esa forma, nosotros, como por medio del marco, defendemos la importancia de la investigación que estamos haciendo y más o menos ahondar, pues, ¿no? El problema que hay. Entonces, una de las comparaciones que se tiene que hacer, pues, es comparaciones con metas, ¿no? Ejemplo, un ejemplo bueno, solamente viéndolo de esta parte, pues, no sé, del país, sobre la mortalidad materno-infantil, ¿no? O sea, es un ejemplo que podemos hacer, compararlo, ejemplo, la mortalidad materno-infantil aquí en Lima con, no sé, con alguna ciudad de sierra, quizás, ¿no? Donde hay mayor mortalidad materno-infantil, ¿no? De esa forma también nosotros definimos el problema. Otro tipo de comparaciones en el tiempo. Ejemplo, un aumento en las fallas del tratamiento o la prevalencia de una enfermedad, un factor de riesgo, ¿no? De esa forma también nosotros, conforme al tiempo, vemos, ¿no? Recordamos que la prevalencia mide en un determinado tiempo un número de casos. Entonces, de esa forma, pues nosotros medimos en el tiempo y podemos comparar, ¿no? Ejemplo, si nosotros estamos viendo la prevalencia de determinada enfermedad en 2019, pues en 2020 vamos a ver, obviamente hemos establecido supuestamente, si encontramos una prevalencia en el 2020, pues de un 80% de esa enfermedad, pues en cuanto a lo que viene a ser gestión de salud, tú dices, obviamente no está bien, ¿no? En cuanto a las políticas sanitarias, tú has definido ese problema y pues tienes que crear justamente opciones para poder solucionar ese problema. Y dentro de eso, pues tú vas a buscar que tu prevalencia de un 80% pues se reduzca por lo menos a un 50%, ¿no? Y de esa forma nosotros estamos comparando, ya 2019, 2020, 80, bajó a 50%, ok, en la política ha sido efectiva, ¿no? Está funcionando. Pero ejemplo, si es que solamente ha bajado quizá pues, de un 80 a un 75%, quizá entra en duda, ¿no? Entra en duda, la política no está funcionando, hay un problema y ya estamos ahí identificando ese problema. Otro punto es netamente áreas en el país, ¿no? Puede, por ejemplo, ser la utilización de los servicios o accesos, ¿no? Lo que hablábamos. Y es muy frecuente en nuestro país, estoy seguro que muchos de ustedes habrán escuchado también, quejas, ¿no? Diferentes quejas en las noticias también siempre pasan, y más quejas de no me ha atendido, o no sé, hay tantas noticias que salen en cuanto a lo que viene a ser la gestión de salud de parte de la población que no se sienten satisfechos, ¿no? Entonces, o puede ser el correcto uso de los servicios también. Puede que o sea, me refiero a, no sé, quejas entre propios colegas, ¿no? De que, ejemplo, el de laboratorio no está trabajando, no responde, siempre que voy a quizás dejar la muestra, hablando, no sé, como ejemplo, un interno, ¿no? O doctor quizá, que siempre que va al laboratorio, pues no está el de laboratorio, ha salido, etcétera. Entonces, ahí vemos el mal uso, ¿no? De los servicios. Y también comparar con otros países, ¿no? Es importante y acá siempre vemos y siempre usamos de fuente lo que viene a ser, pues, a nivel mundial, pues usamos lo que es los datos brindados por la OMS, ¿no? A nivel solamente panamericana, la OPS, o quizás simplemente buscando guías de otros países. Vemos las diferencias de mortalidad y prevalencia en diferentes países, ¿no? Un claro ejemplo, hay una página para ver los casos, o mejor dicho, prevalencia e incidencia de cáncer en diferentes países, se modifica, ¿no? La búsqueda, y ahí puedes comparar, ¿no? Comparar, ejemplo, cáncer de mama quizás es más frecuente en otros países y más, ¿no? O quizás menos frecuente en países de Asia y más frecuente en países americanos y europeos, ¿no? Entonces, de esa forma, pues nosotros diferenciamos tanto prevalencia como tasas de mortalidad, ¿no? Es un ejemplo. Entonces es importante esto, como ven, y todo ligado a la parte de fuentes de información para definir nuestro problema y cuán grande o cuán pequeño puede ser, lo que viene a ser una
buena búsqueda de fuentes de información, ¿no? Un buscar de, como les mencionaba anteriormente, en anteriores slides, de fuentes verídicas, ¿no? No buscar simplemente, no sé, la noticia de, no sé, de Trump o demás, ¿no? Sino guiarnos de fuentes de información que sí sean fiables, ¿no? Ejemplo, MS, OPS, documentos de política, las guías, ¿no? Todo lo que viene a ser políticas sanitarias debemos guiarnos de eso para tener una fuente de información verídica. Entonces, ¿cuál es el problema, no? Las causas en realidad de los problemas, pues, de los sistemas de salud siempre son complejas e inciertas y en realidad muchas veces no hay, aún al establecer una política para solucionar el problema, no, pues, no hay una solución o de un 100%, ¿no? Un resultado esperado normalmente pues no llega a un 100%. Entonces, para ello, pues, dentro de lo que vienen a ser eh, el entender la causa del problema, nos puede ayudar, pues, definir y describir mejor el problema como hemos estado viendo anteriormente, ¿no? Como les repito, los causas de problemas en los sistemas de salud son complejos porque pues la salud es global, es universal, entonces pues como les menciono, una solución a un 100% nunca hay. Entonces lo primero pues que justamente trata la ponencia del día de hoy es delimitar y describir mejor el problema y a partir de ello pues identificar las mejores opciones apropiadas. Para poder solucionar esto pues tenemos algunas estrategias. ¿No? Y me parece que ya estamos tratando de acabar la ponencia del día de hoy, porque ya hemos hablado de lo que viene a ser nuestra definición del problema, ya hemos hablado de cómo podríamos identificar la causa y cómo armar o tener nuestro marco teórico, ¿no? Un buen marco teórico a partir de unas fuentes de información certeras, ¿no? Pues una vez que ya tenemos eso, tenemos que empezar a pensar estrategias para poder nosotros tener, pues, o estrategias para tener o definir mejor nuestro problema, ¿no? Primero, lo que hablábamos, ¿no? Un marco de referencia amplio o más específico. Ya lo habíamos hablado anteriormente y esto pues basado en todas las fuentes de información que hemos visto. Lluvia de ideas. Importante la lluvia de ideas porque de esa forma pues también recordemos, no solamente consiste en lo que tú piensas, el conversar con otras personas, el formar, pues normalmente siempre es esto un conversatorio, ¿no? Se junta entre varias personas y empiezan a establecer pues ideas, ¿no? Ideas de solución para poder tratar el problema. Entonces es importante lo que viene a ser las lluvias de ideas. Revisar evidencia científicamente relevante. Como les mencionaba, eh, es importante una buena fuente, ¿no? Y que sea relevante. Siempre, no solamente en esta parte de políticas sanitarias, siempre lo que hagamos en nuestra carrera, ¿no? Que es medicina, debemos aplicar lo que viene a ser la medicina basada en evidencia, ¿no? Y obviamente esa medicina basada en evidencia tiene que ser, habrán visto, basado en el grado de evidencia, ¿no? A, B, C, y a partir de ello sabemos, ok, no, esto sí tiene un buen grado de evidencia, entonces se puede aplicar, ¿no? Es mejor, es mejor. Lo mismo pasa en lo que vienen a ser políticas sanitarias, ¿no? Siempre guiados de una evidencia científica relevante. Y bueno, la parte de lo que es entrevistas a informantes claves, ¿no? Es importante, otro de los puntos importantes. Muchas veces habrán visto, o bueno, quizás no, en la parte de gestión de salud, los doctores siempre nos dicen, ustedes cuando vayan a su serum, pues lo que tienen que hacer es tener una buena comunicación con la población en la que van a estar, ¿no? ¿Por qué? Porque
ellos son los que viven ahí, ¿no? Ellos son los que conocen a su población, ¿no? Tú estás yendo pues de manera externa. Lo mismo pasa aquí, ¿no? Probablemente las personas que van a establecer las políticas sanitarias no saben la situación de la población, quizá porque no viven dentro de esa población, pero sí pueden comunicarse con personas que sí vivan dentro de esa población. Y pues lo que nosotros tenemos que hacer es justamente establecer lazos con ese representante de determinada población para que nos pueda informar la realidad en la que se encuentra no sé, junta vecinal o etcétera, ¿no? Eh, y por ello es informante las entrevistas a los informantes claves, ¿no? A esas personas que nos van a informar y nos van a apoyar y van a estar como una mano derecha, ¿no? Para una fuente también verídica, ¿no? Aparte, pues, del resto, hay que tener en cuenta de que pues las consecuencias que puede traer eh, el no solucionar, ¿no? El problema, consecuencias que pueden haber traído el mismo problema y a partir de ello generar pues opciones que puedan apoyar, ¿no? Siempre, normalmente la parte de formulaciones de políticas empieza con un borrador, ¿no? O sea, esto no es algo que de un día para otro se defina, pero sí es importante seguir o tratar de seguir pues este primer punto, ¿no? Porque este en realidad es el primer punto, definir un problema. Definir el problema y a partir de ello empezar a buscar un marco teórico basado en fuentes de información pues relevantes, ¿no? Entonces, estos 4 ítems que ven ahora en la pantalla técnicamente son un resumen de la ponencia, ¿no? Tener un marco amplio y específico, una lluvia de ideas, revisar evidencia científicamente relevante y pues mantener una información constante e entrevistas a informantes claves, ¿no? Eso sería todo, chicos. Entonces, si tienen dudas, los escucho. Gracias, Diana, por la ponencia. Ha tocado los puntos principales de lo que trata de, ¿no?, incluir el curso. Chicos, si tienen algún tipo de duda, pueden escribir en el chat, pueden abrir su micro. Si no tienen todavía las dudas, quizás más adelante, no hay problema. Pueden dejarnos un mensaje por lo que es el WhatsApp. Ahí estamos los dos de admin, nos pueden mandar los mensajes. Voy a enviar lo que es el pase de lista final. Recuerden llenar correctamente sus datos, ya que así va a ir para el certificado.